En la conferencia o seminario de hoy le hemos llamado la parábola del hijo pródigo, el retorno al alma. El relato en el que nos basaremos puede resumirse así. Yeshua cuenta que un hombre tenía 2 hijos. El menor pide a su padre la parte de su herencia, abandona la casa paterna, viaja a una tierra lejana y desperdicia sus bienes viviendo desordenadamente. Cuando llega el hambre, cae en necesidad y termina deseando alimentarse con la comida de los cerdos. Entonces vuelve en sí y decide regresar al padre, no ya reclamando derechos de hijo, sino pidiendo ser tratado como un jornalero. Pero cuando todavía está lejos, el padre lo ve, se conmueve profundamente, corre hacia él, lo abraza, lo besa, lo viste con la mejor ropa, pone un anillo en su mano y sandalias en sus pies y celebra su regreso. El hijo mayor se enoja porque ha permanecido en casa sirviendo, pero no logra alegrarse por el retorno de su hermano. El padre le recuerda que él siempre ha estado con él, pero que era necesario celebrar porque el hermano estaba muerto y volvió a vivir, estaba perdido y fue hallado. Esta síntesis permite ver los movimientos esenciales de esta parábola, que son salida, pérdida, hambre, despertar, retorno, misericordia, restauración y celebración. Sobre esas palabras, sobre ese movimiento, vamos a reflexionar el día de hoy. Todos conocemos de alguna manera la experiencia de sentirnos lejos. No siempre lejos de un lugar físico. A veces estamos en nuestra casa, con nuestras actividades, con nuestra vida aparentemente normal, y sin embargo sentimos que algo dentro de nosotros se alejó. Hay, podríamos decir, una distancia interior, una pérdida de conexión con nosotros mismos. Hay una sensación de haber dejado de habitar el centro de nuestra propia alma. Es como si no fuéramos nosotros, como si no estuviésemos viviendo nosotros en nuestro centro. A eso le llamamos alejarse. La parábola conocida como el hijo pródigo no habla solamente de un joven que se fue de su casa y luego volvió. Esto sería una lectura muy literal. La parábola habla de el alma humana, cuando se aleja de su raíz, de su esencia. ¿Cuál es su raíz? Hemos estudiado en el curso de los 10 mandamientos o 10 enunciados la raíz del alma, cómo está relacionado con el nombre sagrado, con la esencia divina. Entonces esta parábola habla de cuando el alma se aleja de su raíz, de su esencia. Habla de la conciencia cuando se dispersa, del deseo cuando se separa de la sabiduría. También habla de la vergüenza que aparece cuando la persona siente que ya no merece regresar. Por eso esta parábola es tan poderosa, porque todos podemos reconocernos en ella. Y esa es una de las maravillas de la lectura cabalística, que los relatos, cada uno de los personajes, incluido Yeshua, todos apuntan a aspectos de nuestra conciencia. Cada uno de los personajes de esta parábola es un aspecto de nosotros. Algunos, por ejemplo, se identifican con el hijo menor, que se aleja, gasta, se dispersa y cae. Otros se pueden identificar con el hijo mayor, que permanece en la casa, pero no logra vivir desde la alegría, la comunión y la misericordia.
Y otros, en algún momento del camino, necesitan descubrir al Padre como símbolo de una misericordia que restaura, no como una figura divina de castigo. Cada uno entonces, de acuerdo a su nivel de conciencia, lo que está viviendo, se puede identificar más o menos con uno de estos personajes. En este seminario leeremos la parábola de Yeshua desde el trasfondo bíblico del retorno y desde una clave cabalística que es fundamental, que se llama la Teshuvá, que es uno de los aspectos de la alquimia de la Kabbalah, la Teshuvá, el Tikkun y el Shalem. Hoy día vamos a centrarnos en esta parábola en la Teshuvá. Y entenderemos la Teshuvá no solo como un arrepentimiento moral, sino que la vamos a entender como un retorno al alma. La Teshuvá como un retorno al alma. El Nefesh, que es uno de los niveles de conciencia, vamos a hablar del Nefesh, del Ruach y de la Neshama como tres niveles del alma principales que están encarnados en nosotros. El Nefesh, la vida instintiva, corporal; el Ruach, la conciencia emocional. Ambos deben regresar a la Neshama, que es la dimensión más alta y luminosa del alma. Por eso cuando decimos Teshuvá, que es el retorno al alma, estamos hablando de ese retorno que hacen los niveles inferiores del alma a la parte superior. Entonces, la pregunta como de fondo que vamos a postular para este seminario: ¿hay alguna parte de mí que se esté yendo a una tierra lejana? ¿Hay alguna parte de mí que está gastando su herencia espiritual? ¿O que cree que ya no merece volver porque se ha caído? Y sobre todo, la pregunta quizás principal: ¿qué imagen tengo del Padre? ¿Creo que Dios me espera para castigarme? ¿O puedo empezar a comprender que el retorno espiritual es restauración? Esta parábola no niega la responsabilidad. El hijo menor debe despertar, debe levantarse y debe volver. Pero el centro del relato no es el castigo. El centro es la restauración, palabra central también para esta parábola. El centro es la restauración. El padre no devuelve al hijo como esclavo, no lo devuelve a la casa como esclavo, sino que lo restaura como hijo. El problema más profundo del hijo no es que perdió los bienes materiales. Su problema principal es que perdió la conciencia de su filiación, su conciencia de hijo. Esa es la clave espiritual de este seminario. El hijo menor comienza la historia con una petición. Pide la parte de la herencia que le corresponde. Esta petición podría considerarse como algo grave, porque la herencia normalmente se recibe en relación con la muerte del padre. Pero él pide la herencia antes que el padre muera. Pedirla antes de tiempo sugiere una ruptura del vínculo. Podemos decir que el hijo quiere los bienes del padre, pero no quiere permanecer en comunión con el Padre. Esta es una clave espiritual muy profunda, que señala que hay veces en que el ser humano quiere la energía de la vida, quiere los dones,
la inteligencia, la fuerza, el placer, la libertad y la abundancia. Pero separado, lo quiere separado de la fuente divina y de sus leyes. O sea, quiere todo, pero no conectado con el todo. Quiere la herencia, pero sin relacionarse con el dueño de la herencia. Quiere la vida, su fruto, pero sin raíz. Quiere recibir, pero sin usar lo recibido con la dirección interior del alma. Entonces, vemos aquí este movimiento humano, un movimiento del alma humana, que cuando lo quiere todo, pero lo quiere desconectado. Desde la Kabbalah podríamos decir que el hijo menor representa el yo inferior, formado por el Nefesh y el Ruach, que ya lo vimos, nuestra parte instintiva física y nuestra parte emocional. Ambos aspectos de nuestra conciencia, Nefesh y Ruach, forman el yo inferior. Y relacionado con el yo inferior está el ego. El problema aparece cuando el yo inferior se desconecta del yo superior, que lo vamos a entender para efectos del seminario como la Neshama. Entonces, el problema es cuando el yo inferior se desconecta de la Neshama, del yo superior, relacionado con la Neshama, como decía, y queda dominado por el deseo inmediato. Entonces, cada vez que nuestro yo inferior, sobre todo nuestro Ruach, se desconecta de la Neshama, queda dominado por el deseo inmediato, queda dominado porque hay una parte de nosotros que se llama la inclinación al mal, que fácilmente es atraído por los deseos del Nefesh. Entonces, el deseo deja de ser fuerza de vida y se convierte en dispersión para el alma. El alma empieza entonces a vagar por el mundo sin tener claro para dónde ir. Se dispersa de su misión, de su sentido, de su esencia. El deseo no es el enemigo. El problema es el deseo cuando se desconecta del alma. Entonces hay que diferenciar o aclarar bien para que no se entienda el deseo como que es algo malo. El deseo es muy bueno cuando estamos conectados con nuestra Neshama, nos motiva, nos incentiva, pero cuando el deseo se desconecta del alma, entonces se transforma en una suerte de adversario. El texto dice que el hijo se va a una tierra lejana. La tierra lejana, en una lectura simbólica, no es un lugar geográfico, sino que es un estado de conciencia. Podríamos decir, es una forma de entender la vida, una forma de percibir la vida. Una tierra lejana, una forma de percibir la vida desde el yo inferior, desde el ego, ya no desde nuestro yo superior. La tierra lejana. Cada vez que vives desconectado de tu alma, estás en una tierra lejana, llamada la tierra del ego, la tierra del yo inferior, la tierra del Yetzer Hará, la tierra de la inclinación al mal. Esa tierra lejana está dentro nuestro. Puedes estar rodeado de personas, de actividades y de logros incluso, pero interiormente estar lejos y en la tierra lejana. Lejos de Dios, lejos de tu verdad y lejos de tu centro espiritual. Entonces aquí uno se pregunta, ¿estoy en una tierra lejana hoy día en mi vida? ¿Estoy desconectado de mi Neshama? ¿Estoy viviendo desconectado de mi Neshama? ¿Me estoy yendo a una tierra lejana? Y luego el hijo, cuando se va a esa tierra lejana, desperdicia la herencia. Este desperdicio
puede entenderse como una pérdida de energía espiritual. Esa energía espiritual la que es abastecida por la Neshama. La Neshama abastece al Ruach de energía espiritual. Cuando se desconecta, entonces se empieza a perder esa energía espiritual, hasta que ya no queda y el Ruach empieza solamente a vivir de la energía que le proviene más desde el ego, más desde la parte material. Entonces, este desperdicio de la herencia puede entenderse como esta pérdida de la energía espiritual. La herencia representa aquello que recibimos de la fuente divina, la vida espiritual, la conciencia superior, los talentos, el propósito del alma con su misión, la capacidad de gestos nobles, de la capacidad de amar, la capacidad de elegir con sabiduría, con discernimiento correcto, etc. Todo eso es nuestra herencia, lo que recibimos de la fuente divina a través de la Neshama. Cuando esa energía se usa sin dirección, se dispersa. O cuando estamos sin conexión, esta energía se pierde. En términos cabalísticos, hay una pérdida del shefa, del flujo vital, porque hay un kli, una vasija, que no está ordenada para contenerlo. La caída del hijo no ocurre de un día para el otro. Hay un proceso. Primero hay una separación, luego una dispersión, luego hambre, luego hay humillación. Entonces se va dando distintos procesos. Si yo hoy día me siento que estoy lejos o que me estoy alejando, ¿en qué momento estoy? ¿Estoy separado de mi yo superior? ¿No me conecto ya con mi energía espiritual? ¿Estoy disperso? ¿No sé bien para dónde voy? ¿Tengo hambre? ¿Empiezo a sentir un vacío? ¿O ya tengo una humillación? Me siento como que soy indigno. ¿Dónde estoy si es que estoy alejándome hacia una tierra lejana? Así también sucede en la vida interior. Primero, dejas de escuchar al alma. Luego, justificas pequeños desórdenes. Luego, te acostumbras a vivir lejos. Y finalmente aparece el hambre. Una sensación profunda de vacío y sin sentido. Entonces es interesante poder reconocer este movimiento. Primero dejas de escuchar al alma. Hay que darse un tiempo para escuchar al alma, un espacio de silencio, acallar la mente, relajar el cuerpo, entrar en una paz y poder escuchar. Dejas de escuchar al alma. Luego justificas pequeños desórdenes. Claro, porque cuando uno deja de escuchar al alma, ya su guía se empieza cada vez a escuchar más lejano. Se empieza a escuchar más cercano la voz del yo inferior o la voz del ego. Entonces uno empieza a hacerle caso y se empieza a desordenar en su vida. Luego te acostumbras, dice, a vivir lejos. Claro, uno empieza a repetir estos patrones guiados por el ego y después se empieza a acostumbrar. Y después empieza a ver que hay mucha gente que vive igual. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Si todas las personas que yo conozco viven así. Te acostumbras a vivir lejos. Y finalmente, de tanto repetir, como tu Neshama sigue estando ahí, aparece el hambre. El hambre entonces como esta sensación de vacío y sin sentido. La parábola nos muestra que el exilio interior no siempre entonces se reconoce al principio.
quizás todos estos pasos que estábamos comentando uno no se da ni cuenta. No se da cuenta cuando se desconectó. No se da cuenta cuando empezó a repetir patrones. No se da cuenta cuando ya está metido en un grupo que todos están en la misma vibración. No se da cuenta hasta que ya empieza a tener hambre. Entonces este exilio no se reconoce siempre al principio. A veces la persona incluso cree que está conquistando libertad, cuando en realidad está perdiendo su centro, está perdiendo su alma, está perdiendo su neshama. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dice Yeshua. A veces la persona cree que está afirmando su autonomía, cuando en realidad está rompiendo el vínculo con su raíz. Después de gastar todo, viene el hambre. El texto dice que hubo una gran hambre en aquella región. La región de nosotros mismos, la región de nuestro yo inferior. Y el hijo comenzó a padecer necesidad. Entonces, en la tierra lejana del yo inferior, se pasa hambre. No pensemos que vamos a encontrar abundancia allá. Finalmente se pasa hambre. Y el hijo entonces, en esa tierra lejana, comienza a padecer necesidad. En el relato el hambre es externa, pero espiritualmente podemos leerla también como el hambre del alma. Hay momentos en la vida en que aquello que antes nos entretenía ya no nos alimenta. Lo que antes nos daba placer ya no nos da sentido. Lo que antes parecía libertad empieza a sentirse como un vacío. Entonces, se puede sentir así, que en algún momento de tanto repetir el patrón negativo, en algún momento el alma empieza a sentir hambre y uno dice, yo ya no me siento tan bien aquí en este grupo. Antes salía con estas personas, me entretenía, iba a estos lugares, veía estas cosas, escuchaba esta música y me entretenía. Ahora ya no. Antes esto me daba placer, lo buscaba ansiosamente. Ahora ya no le encuentro tanto sentido. Entonces empieza aquello que siempre me había alimentado, ya no lo hace. El hambre aparece cuando lo que antes alimentaba ya no alimenta. ¿Hay algo en tu vida que antes te alimentaba, que te daba placer y ya no te alimenta? ¿Ya no te llena? Esa hambre puede ser dolorosa, pero también puede ser el inicio del despertar. El hijo termina cuidando cerdos y deseando alimentarse con aquello que comen los cerdos. En el contexto judío, esta imagen es deliberadamente fuerte. Representa una caída de conciencia, una situación de impureza simbólica, una pérdida de dignidad. O sea, lo que está queriendo mostrar ahí el maestro es una gran caída en la conciencia de esa persona. Yeshua no usa esta imagen para aplastar al hijo, sino para mostrar hasta dónde puede llegar la persona cuando se desconecta de su raíz. Esto es central, porque uno al principio no es consciente de la desconexión. Tiene, por llamarlo así, todavía un poco de energía espiritual dentro del Ruach. Pero
si vive en una desconexión permanente, puede llegar a un nivel de mucha desconexión y muy bajo en el nivel de conciencia, con una gran pérdida de lo que es la esencia del ser humano. En el sentido pérdida me refiero de desconexión, empezar a vivir muy lejos de lo que es un hijo de Elohim. Entonces, en esta parábola, el hijo comiendo comida de cerdos está queriendo significar hasta dónde podemos llegar cuando nos desconectamos de nuestra raíz, de nuestra Neshama, de la luz infinita. Desde la psicología del alma, este momento en cuando el hijo está comiendo comida de cerdos representa la ruptura de la ilusión. Mientras el hijo tiene recursos, cuando está con toda la herencia recién recibida, puede sostener la fantasía de autonomía absoluta. Claro, porque tiene la herencia recién y vive como si fuera un millonario. Vive esta fantasía. Pero cuando llega el hambre, la fantasía se cae. Y el ego ya no puede mantener el relato. Se rompe la ilusión. El ego ya no aguanta, no sostiene el relato. Porque el ego siempre está construyendo un relato que es mentira. Por eso es un drama cuando uno empieza a ser guiado por el ego. Porque inevitablemente va a llegar a un estado de infelicidad. Todo relato del ego es una ilusión, una falsedad, que se sostiene en cosas externas. Y aquí pasa en la parábola eso, que el hijo se da la vida del rey, pero en algún momento se acaba eso, y ese relato del ego ya no se mantiene y llega el hambre. Se rompe esta fantasía cuando llega el hambre. El ego decía, yo puedo solo, no necesito la casa, no necesito al padre, no necesito la raíz. Pero la realidad interior le muestra otra cosa, y la realidad exterior también, y el interior le muestra otra cosa, la realidad le muestra otra cosa. El hambre espiritual, en este caso, no siempre es negativa. A veces el hambre espiritual, es la voz de la Neshama llamando desde lo profundo. La Neshama no grita como el ego, pero siempre está llamando cuando uno se desvía. Y a veces la voz de la Neshama puede llamar desde el hambre. La voz de la Neshama no compite con el ruido de la vida externa, como lo hace el ego que levanta la voz. Pero cuando la persona toca el vacío, puede empezar a escuchar una pregunta más honda. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿En qué me he convertido? ¿A qué debo regresar? A veces el vacío es la primera señal de que la Neshama está llamando. Entonces, si alguien hoy día está sintiendo un vacío, no tiene sentido de su vida, tal vez tiene una profesión, una carrera, un negocio, pero ya cuando va a trabajar, cuando se levanta no tiene sentido, ¿para qué estoy construyendo esto? Y empieza a sentir esta hambre. Esto puede ser un primer llamado de la Neshama, que empieza a decir, te estás yendo a una tierra lejana. Y aunque pueda tener logros exteriormente, puedes estar empezando a comer la comida de los cerdos. Este punto hay que tomarlo con cuidado porque no podemos romantizar el sufrimiento.
No toda crisis es automáticamente crecimiento. Hay que también dejar claro eso. No toda crisis es automáticamente crecimiento. Pero la parábola muestra que incluso una crisis puede convertirse en un umbral de retorno si es que la persona despierta. Entonces, la caída no salva por sí misma. Lo que abre el camino es la conciencia que nace en medio de la caída. Una persona puede caer y no despertar y seguir cayendo. Pero una persona puede caer y esa caída abre la conciencia, abre un camino a una nueva conciencia. Entonces, la crisis no salva por sí sola. Salva la conciencia que despierta en medio de la crisis. Pregunta: si estás en crisis en este momento, en una crisis existencial, esa crisis no te va a no te va a salvar por sí misma, pero está surgiendo una conciencia nueva en ti a partir de esa crisis. Te estás haciendo las preguntas que la Neyamá te está invitando a hacerte, porque si aprovechas esa crisis, se va a transformar ella en un umbral. En términos iniciáticos, umbral es un paso hacia otra cámara, hacia otra percepción de conciencia. Entonces, los que están en alguna crisis, aprovéchenla como una posibilidad de despertar y entiéndanla como un llamado que está haciendo la Neyamá. Uno de los momentos más importantes de la parábola aparece cuando el texto dice que el hijo, comillas, volviendo en sí, recordó la casa del padre. Volviendo en sí. Esta expresión es importante. Antes de volver al padre, el hijo vuelve a sí mismo. Antes de caminar hacia la casa, despierta interiormente. La expresión usada en el texto puede entenderse como entrando en sí mismo o volviendo hacia sí. Es decir, el hijo vuelve a sí antes de volver a la casa. Y esto es muy profundo. La teshuvá, el retorno, no comienza con un cambio externo, sino con un cambio de conciencia, un cambio interno. Entonces, no es, cuando uno empieza el retorno, no es llegar y empezar a hacer cosas externas. Entonces hoy día me pongo a leer la Biblia como loco, por leerla nomás. Hoy día empiezo a ir a este culto, a esta reunión, externamente. Eso ayuda, pero primero tiene que haber un retorno a sí mismo, un sentido de por qué yo voy a hacer las cosas. Volviendo en sí, un retorno hacia sí. El hijo vuelve en sí antes de volver a la casa. Por eso entonces no comienza la teshuvá con un cambio externo. No importa que no te pongas a hacer externamente muchas cosas, pero sí tiene que cambiar algo dentro, un movimiento interno dentro, que le dé sentido a los cambios externos que van a venir después. En ese cambio interno, la persona se detiene, mira su estado, reconoce su distancia, en este caso con la casa, con su tierra que le es propia, y recuerda que existe otra posibilidad de vida. A eso me refiero con un cambio interno primero, un cambio de conciencia.
El hijo experimenta eso, se da cuenta de esto. A partir del hambre, a partir de estar comiendo comida de cerdo. Reconoce eso. Pero en este punto de ese reconocimiento, el hijo todavía no comprende plenamente lo esencial. Todavía no comprende la misericordia del Padre. No lo comprende. Entonces, él prepara un discurso. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Va con su discurso bien preparado. Entonces, pero él va con una conciencia ya no de hijo. No comprende aún la misericordia del Padre. Esto muestra que su despertar es real, pero todavía está mezclado con vergüenza. Quiere volver, pero no cree merecer ser restaurado. No cree merecer ser restaurado. Por eso dice, mire, trátame como a un jornalero. No soy digno de ser llamado tu hijo. No cree merecer ser restaurado. Y aquí aparece una de las grandes heridas espirituales del ser humano. Confundir la humildad con el autodesprecio. La humildad reconoce la verdad y el autodesprecio niega la dignidad. En este caso, el hijo no podía reconocer su dignidad de hijo. Había más un autodesprecio que una humildad. El hijo reconoce su error y eso es necesario. Pero el hijo también cree que su error ha destruido para siempre su identidad de hijo. Fijarse eso. Él cree que su error ha destruido para siempre su identidad de hijo. Ahí todavía está bajo una clipa, una cáscara de falsa indignidad. En la Cábala, una clipa es una corteza, una envoltura que oculta la luz. Y muchas veces se expresa como una distorsión interior. Aquí el hijo estaba distorsionado, no podía ver, tenía una percepción de la realidad distorsionada. Se veía a sí mismo como un jornalero, no ya como el hijo. El arrepentimiento es útil cuando te despierta a la responsabilidad. Pero cuando el arrepentimiento se convierte en vergüenza o culpa destructiva, deja de ser un camino de retorno y se transforma en una prisión. Entonces, el arrepentimiento despierta, pero la vergüenza y la culpa destruyen y paralizan. La vergüenza y la culpa siempre hay que dejarlas afuera. No pertenecen al llamado de la Neshama. El arrepentimiento sí. El arrepentimiento despierta. Soy consciente de que me equivoqué. Reconozco eso. Pero de ahí a pasar a la vergüenza y a la culpa no es el paso de la Teshuvá. La vergüenza y la culpa te bloquean, te paralizan, te mantienen en la indignidad. El hijo dice, no soy digno. Pero el padre no confirma esa frase. El padre lo deja terminar su discurso de arrepentimiento, pero luego lo restablece, lo vuelve a poner en el estado que antes tenía. Eso no se lo esperaba el hijo. Esto es central. En la parábola
la teshuvá incluye reconocimiento, pero ese reconocimiento no termina en humillación. El padre no humilla al hijo. El hijo es el que se estaba humillando al dejar de sentirse hijo y considerarse un jornalero. El alma debe reconocer su extravío, pero no debe identificarse eternamente con él. Volver en sí significa recordar que eres más que tu caída, recordar que eres más que tu caída. Tú puedes caer, pero eres más que tu caída. Eres hijo del Padre, eres su heredero, tienes su nombre en la estructura de tu alma. Tú eres más que tu caída. Eres responsable de tus actos, pero no eres reducible a tus actos. Hay una raíz más profunda en ti. Hay una neshama. Hay una dignidad que puede ser renovada. Tremendo mensaje de esta parábola. La palabra hebrea teshuvá viene de la raíz shuv, volver. En la Biblia hebrea el retorno es una reorientación de la vida. La teshuvá no es simplemente sentirse mal por el pasado. Sentirse mal puede ser el comienzo, pero no es el fin. La teshuvá verdadera tiene un movimiento y tiene una dirección. Cuando la teshuvá es de verdad, implica levantarse, caminar, cambiar de orientación, regresar a Dios en el alma y permitir que la identidad sea restaurada. Todo ese movimiento, desde el retorno, desde tu primer paso de retorno, pero tiene que terminar dándote el permiso de que tu alma sea restaurada, tu identidad de hijo sea restaurada. En una lectura cabalística podemos decir que la teshuvá es el retorno de las dimensiones inferiores del alma hacia su raíz superior. El nefesh, que como vimos está vinculado a la vitalidad y a las necesidades del cuerpo, debe volver a ordenarse. El ruach, que está relacionado con las emociones, con las elecciones que hacemos y con la identidad social, debe retornar y purificarse y lograr la paz interior, que es el estado del ruach cuando está equilibrado. Y ambos, nefesh y ruach, deben reconectarse con la neshama, que representa o es la conciencia superior, la inspiración divina y el recuerdo de quienes somos en verdad. Cuando el hijo se va a la tierra lejana, el nefesh domina, sin dirección. Cuando siente hambre, el ruach comienza a quebrarse, porque la identidad emocional ya no puede sostener la ilusión. Y cuando vuelve en sí, aparece una chispa de la neshama. Algo superior entonces ahí despierta dentro de él y le recuerda que la tierra lejana no es su hogar. Y ahí empieza el hambre. Surge una memoria del origen. Yo no soy de aquí, empieza uno a sentir. Una intuición de que todavía puede regresar. Yo no soy de aquí, esta vida no es la que yo quiero. Quiero volver a algo que me dé sentido. El proceso de la teshuvá puede describirse así.
El Nefesh reconoce su hambre, el Ruach reconoce su extravío y la Neshama llama al retorno. Cuando estos tres niveles se reintegran, comienza el Tikkun, la corrección, la reparación y la restauración del alma. El Hijo no solo piensa, no solo siente, o no solamente llora, actúa. No basta entonces con pensar, sentir y llorar. Hay que actuar. Por eso dice, me levantaré e iré. Y se pone en camino. Esa es la voz de la Neshama, que dice, levántate y vuelve. En hebreo, kum veshuv. Lo podemos ocupar como un mantra. Kum veshuv, levántate y vuelve. Cada vez que uno sienta que se está yendo del camino correcto, decir, levántate y vuelve. Kum veshuv. El hijo menor había dispersado su herencia, no solo material, sino también su dignidad de hijo. Y la Teshuvá inicia el proceso de recuperar la filiación que creía haber perdido. La Teshuvá entonces no es un simple regreso al pasado, porque el hijo no vuelve al mismo punto de donde salió. Él vuelve transformado por la conciencia, por la experiencia, por lo que había despertado en él. La casa es la misma, el padre es el mismo, pero él ya no la mira igual. La fuente divina es la misma, pero él debe aprender a recibirla ahora desde otra profundidad. El centro de la parábola no es solamente el hijo que vuelve, también lo es el padre que lo recibe. El texto dice que cuando el hijo todavía estaba lejos, estaba en su yo inferior, el padre lo vio. Nuestra Neshama y Dios que la habita nos está mirando. Fue movido a compasión, corrió, lo abrazó y lo besó. Es decir, desde el primer momento, cuando uno todavía está en la tierra lejana, pero da la vuelta, o sea, mira hacia su casa, aunque esté en la tierra lejana, ahí el Padre ya te vio. Y no solamente te vio, que fue movido a compasión. Y eso hizo que corriera, saliera, o sea, se acerca más a ti. Tu Neshama se acerca al Ruach. Tu Neshama se acerca más al Ruach, corre hacia ti, te abraza, se une a tu Ruach y lo besa. Es decir, le hace experimentar el amor, la luz, la unidad de ese nivel de conciencia a ese Ruach que viene regresando. Esta secuencia es extraordinaria. El Padre ve, compasión, corre, te abraza y te besa. El Padre lo ve antes de que el Hijo llegue. Esto significa que la mirada de misericordia antecede a la reparación completa. No tengo que estar completamente reparado para recibir la misericordia divina. La misericordia divina es anterior, antecede a la reparación. Ni siquiera ha hablado el Hijo cuando ya el Padre sale corriendo. El Hijo aún no ha dicho todo su discurso. Todavía podemos imaginar lo que irradiaba la energía de su caída. Viene desde la tierra lejana,
aún cargando la vergüenza de haber comido comida de cerdos. Pero el Padre ve al Hijo desde una identidad más profunda que su caída. El Padre ve al Hijo desde una profundidad, desde una identidad más profunda que su caída. O sea, el Padre nunca nos ve desde la caída, nos ve desde lo que somos, sus hijos. La compasión del Padre no niega el daño. El Padre no dice, no pasó nada. No es eso. Sí pasó. Hubo ruptura, hubo pérdida, desorden, hubo hambre y dolor. Todo eso el Padre no lo niega. Pero la misericordia no reduce al Hijo a su peor momento. Dios nunca nos reduce a nuestro peor momento, por muy peor momento que hayamos vivido. La misericordia ve siempre la posibilidad de la corrección. La misericordia no niega el daño, pero impide que el daño sea la última palabra. Y aquí entra el concepto hebreo de rahamim. Esta palabra alude a una compasión entrañable, profunda, casi maternal en su simbolismo, porque se relaciona con el útero y con la capacidad de gestar la vida. La misericordia del Padre es una fuerza que vuelve a dar nacimiento al Hijo. La misericordia da un nuevo nacimiento. Y luego el Padre ordena traer el mejor vestido, poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Estos elementos son símbolos de restauración. El vestido cubre la vergüenza. El anillo restituye la dignidad y la pertenencia como hijo. Y las sandalias muestran que no es recibido como un esclavo. En el mundo antiguo el esclavo podía andar descalzo. El hijo renovado recibe sandalias. El hijo pide volver como jornalero, pero el Padre lo restaura como hijo. Este punto es fundamental, porque muchas personas quieren volver a Dios, volver a la vida espiritual, pero solo aceptan volver castigadas. No se pueden liberar de la culpa, del yo pecador, de la indignidad. Aceptan volver, pero no sueltan esa energía de castigo. Como si dijeran, puedo regresar, pero no puedo ser amado. Puedo servir, pero no puedo ser un hijo. Puedo obedecer, pero no puedo celebrar. La parábola rompe esa estructura interior. Dios, Elohim, restablece para sanar la identidad. El Padre le devuelve la dignidad al Hijo porque sin dignidad reconstruida no hay verdadero tikún. Una persona aplastada por la vergüenza no se transforma, no hace tikún, se esconde. La misericordia verdadera no encubre el error, pero tampoco destruye al alma. La misericordia, más bien, la misericordia es la energía que hace nuevas todas las cosas.
La parábola no termina con el regreso del hijo menor. Si terminara ahí, sería solo una historia sobre el arrepentimiento y sobre la misericordia del Padre. Pero Yeshua agrega al hijo mayor para insertar otra enseñanza. El hijo mayor estaba en el campo, trabajando. Cuando oye música y danza, pregunta qué ocurre. Al saber que su hermano ha vuelto y que el padre ha hecho fiesta, ¿qué pasa con él? Se enoja y no quiere entrar. En chileno diríamos, se amurra. Esta imagen revela una realidad con dos caras. El hijo menor estuvo fuera de la casa por su desorden. Y el hijo mayor quedó fuera, pero por su resentimiento. El hijo mayor representa una forma de obediencia sin comunión interior. Él ha permanecido en la casa, pero no parece haber disfrutado de la presencia del Padre. Dice, tantos años te sirvo. No habla como hijo, habla como un siervo. Aunque nunca se fue físicamente, interiormente también estaba lejos, como el hijo menor. El hijo menor se perdió fuera de la casa y el hijo mayor se perdió dentro de la casa. Aquí aparece una enseñanza muy importante. Se puede estar cerca de lo sagrado externamente y estar lejos internamente. Se puede cumplir, servir, estudiar, asistir, trabajar y aún así vivir desde la comparación, desde el resentimiento y desde la sensación de injusticia. El hijo mayor no se alegra por la restauración del hermano, porque interpreta la misericordia del Padre como una amenaza a su propio mérito. En términos psicológicos, el hijo mayor expresa una herida frecuente en personas espirituales. Yo he hecho todo bien, entonces merezco más. El problema aquí no es querer justicia. El problema es no poder alegrarse por la restauración de otros. Su sentido de identidad, en este caso, está basado en la comparación. Si el otro recibe misericordia, él siente que pierde valor. Esto nos enseña que la obediencia sin amor puede convertirse en resentimiento. La obediencia sin amor puede convertirse en resentimiento. Yo he hecho todo bien, entonces merezco más, de acuerdo a mi lógica, de acuerdo a mi justicia. Pero el Padre le responde con ternura. Hijo, le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta frase revela el núcleo de su problema. El hijo mayor tenía acceso a la casa, pero no vivía desde la conciencia de abundancia. Vivía en la casa, pero no tenía conciencia de la abundancia, de ser el hijo del Padre. Estaba en la casa, pero en mentalidad de escasez. Estaba cerca del Padre,
pero no se sentía pleno en la relación. Desde la Kabbalah podríamos decir que el hijo mayor expresa una distorsión, entre otras, de Geburah, la fuerza del límite, de la disciplina y el juicio. Geburah, esa fuerza es necesaria, pero cuando se separa de Tiferet, que armoniza la justicia y la compasión, esa fuerza se endurece. Entonces la persona cree defender la verdad, pero en realidad está defendiendo su herida. La parábola nos muestra que ambos hijos necesitan teshuvá. El menor debe volver del desorden. El mayor debe volver del resentimiento. El menor debe sanar la culpa. El mayor debe sanar la dureza. El menor debe recuperar la dignidad. El mayor debe recuperar la alegría de la comunión. Entonces, también necesita teshuvá quien no puede alegrarse por la restauración del prójimo. No solamente necesita teshuvá el que ha caído, sino el que no se alegra cuando el que ha caído se levanta. Yeshua cuenta esta parábola en respuesta a una crítica. Le dijeron, este recibe a pecadores y come con ellos. Su respuesta con esta narración reveló cómo Elohim mira a quien se ha perdido. Yeshua no niega la realidad del error y del extravío. El hijo menor realmente se perdió, se pierde en un momento. Realmente desperdicia y cae. Pero Yeshua desplaza el centro de la discusión. Para él la pregunta no es sólo cuánto cayó el hijo, sino cómo actúa el padre cuando el hijo vuelve. En una lectura nazarena, Yeshua aparece como un maestro de la teshuvá interior. No reduce la Torá al cumplimiento externo de mandamientos y tampoco no reduce la misericordia a la permisividad. El maestro enseña que el retorno verdadero incluye corazón, conciencia, acción y reconciliación. La Torá, que es la instrucción divina, busca ordenar el alma para que viva en comunión con Elohim. Yeshua no está diciendo no importa cómo vivas. Tampoco está diciendo Dios te humillará hasta que pagues. Está mostrando una tercera vía. Responsabilidad y misericordia juntos. Verdad y restauración. Justicia y compasión. Yeshua no niega el extravío, revela la misericordia que restaura al extraviado. Yeshua enseña dentro del mundo judío, en ese entonces, donde el retorno, la fidelidad, la pureza del corazón, eran temas muy sensibles. Pero el maestro, su gran aporte ahí es que interioriza la teshuvá. El hijo vuelve a casa. Esta imagen representa el volver a la relación correcta con Elohim, más allá del cumplimiento externo. Representa dejar la identidad caída y entrar en una identidad restaurada de verdad. Representa pasar del no soy digno a soy recibido para ser transformado.
No te quedas ni en la culpa del hijo menor, que te exilia, ni en el orgullo del hijo mayor, que te llena de resentimiento. Vuelves al Padre y vives en la casa desde la virtud de tu alma. La conciencia mesiánica es la luz que renueva esa filiación perdida. Y la conciencia mesiánica está dentro nuestro. En nosotros está el Mashiach, el Mesías, y esa energía es la que nos está moviendo al retorno y a recordar que somos hijos de Elohim y que llevamos su nombre en la estructura de nuestra alma. Finalmente, la parábola del hijo pródigo nos enseña que el alma puede alejarse, pero no pierde definitivamente su raíz. Puede dispersar su herencia, pero aún puede despertar y recuperarla. Puede sentirse indigna, pero la misericordia del Padre es más profunda que la vergüenza del Hijo. La Teshuvá es el camino del regreso al alma, el retorno del Nefesh y del Ruach hacia la Neshama. Es volver a la luz desde la verdad, desde la humildad y desde la responsabilidad, y no desde la culpa destructiva o el autodesprecio. El padre de la parábola no restaura al hijo porque el hijo haya logrado purificarse completamente antes de llegar. Lo restaura porque ha vuelto. Esto no elimina el proceso posterior. Seguramente el hijo tendrá que aprender, reparar, madurar y reconstruir. Pero la restauración de la dignidad es el punto de partida del verdadero cambio. Lo del hijo mayor queda abierto. La parábola no nos dice si entró o no entró a la fiesta. Esa pregunta queda dirigida a cada uno. ¿Entrarás? ¿Podrás aceptar una misericordia que no funciona según tus cálculos de mérito? ¿Podrás celebrar que lo perdido sea hallado? Yeshua deja la parábola abierta, porque la Teshuvá también queda abierta para nosotros. Cada uno debe decidir si seguirá en la tierra lejana, si seguirá afuera por resentimiento o si entrará en la casa de la restauración. El retorno espiritual es regreso a la verdad, es tikkun, es renovación del alma. El hijo estaba muerto y volvió a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Esa es la buena noticia interior de esta parábola. Y es la buena nueva de toda la enseñanza del Mashiach. Que la vivencia de esta enseñanza nos ayude a transformarnos interiormente. Que así sea. Amén.